¿Alguna vez has sentido una presión repentina en la base de la nuca sin razón aparente? ¿O has experimentado la inconfundible sensación de que alguien te observa, aunque te encuentres completamente solo en una habitación? Es muy probable que tu primer instinto haya sido ignorarlo, sacudir la cabeza y atribuirlo a una paranoia momentánea o al estrés de la vida diaria. Pero la realidad es mucho más compleja, fascinante y sobre todo urgente de comprender. Lo que tu mente racional descartó rápidamente como una casualidad sin importancia, tu biología espiritual lo detectó con una precisión milimétrica que la ciencia convencional apenas comienza a sospechar. Esa sensación de alerta, ese erizar de la piel que recorre tu columna vertebral como una descarga eléctrica silenciosa, no es un error de tu sistema nervioso. Es la señal inequívoca de que un sistema de radar antiguo y olvidado se ha activado para advertirte de una presencia que tus ojos no pueden ver. Durante siglos nos han condicionado sistemáticamente para creer que el cabello es simplemente un accesorio estético, una materia muerta que debemos cortar, teñir y moldear según las tendencias caprichosas de la moda para ser aceptados socialmente. Sin embargo, esta visión superficial y cosmética es una de las mentiras más efectivas que el sistema ha perpetuado para mantener a la humanidad desconectada de su verdadera potencia y vulnerable ante influencias que operan desde las sombras. Los textos antiguos y las enseñanzas reservadas para los iniciados en las escuelas de misterio revelan una verdad que cambia por completo las reglas del juego espiritual en el que estamos inmersos. El cabello no es decoración ni un remanente evolutivo sin función. Es una extensión literal de tu sistema nervioso exteriorizada, fuera de la protección del cráneo. Estamos hablando de una tecnología biológica avanzada, diseñada por la inteligencia divina para actuar como un puente operativo entre el mundo visible de la materia y las dimensiones invisibles que nos rodean constantemente. Cuando los grandes maestros del pasado caminaban por la tierra con sus cabelleras largas, no lo hacían por una elección de estilo bohemio ni por falta de barberos en la antigüedad. Lo hacían porque comprendían una mecánica oculta fundamental. El cabello funciona como una corona biológica, una antena sofisticada capaz de captar frecuencias sutiles y, lo que es más importante, capaz de repeler intrusiones energéticas antes de que toquen tu mente. Vivimos en un mundo que constantemente intenta suprimir nuestra soberanía espiritual mediante la distracción. Y una de las formas más sutiles en que esto ocurre es convenciéndonos de neutralizar nuestra propia defensa natural. Al tratar nuestro cabello como tejido desechable que se puede cortar sin consecuencias, efectivamente estamos cortando los cables de nuestro sistema de seguridad espiritual, dejándonos expuestos y vulnerables a influencias que ni siquiera sabemos que existen y que manipulan nuestro estado de ánimo y nuestros pensamientos. Para entender por qué ciertas fuerzas oscuras temen tanto a un ser humano con su cabello intacto y consciente, primero debes comprender qué es lo que realmente están viendo esas inteligencias cuando te miran desde el otro lado del velo. No ven un peinado de moda, ven un vórtice de energía que puede ser su mayor amenaza o su puerta de entrada, dependiendo enteramente de si sabes cómo utilizar este regalo biológico que llevas sobre tu cabeza. Si este radar es algo natural y poderoso, ¿por qué la sociedad moderna parece obsesionada con que lo cortes, lo cubras de plásticos químicos o lo anules por completo? Pero antes de comenzar, te pediré que pongas tu atención en esto. Escribe presente en los comentarios y libera tu mente. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir expandiendo tu espiritualidad. Para comprender la magnitud real de la herramienta que posees sobre tu cabeza,
Debemos dejar de lado por un momento la visión puramente cosmética y adentrarnos en la anatomía oculta del cuerpo humano, donde la biología se encuentra con el espíritu. La ciencia moderna, en su enfoque materialista y limitado, clasifica al cabello simplemente como tejido queratinizado sin vida, similar a las uñas, asignándole funciones básicas como la termorregulación o la protección física contra el sol y el polvo. Sin embargo, esta definición es incompleta y deliberadamente reduccionista, diseñada para ocultar su verdadera función operativa. Desde una perspectiva de biofísica esotérica, el cabello posee cualidades conductoras que lo asemejan mucho más a una fibra óptica de alta velocidad o a un sensor de precisión que a un simple tejido muerto. Cada hebra de cabello es un filamento hueco capaz de conducir corrientes eléctricas y acumular energía estática, funcionando bajo principios físicos similares a los de los cristales piezoeléctricos, que generan una carga eléctrica en respuesta a la presión mecánica o vibración. Para visualizar esto, imagina por un momento los bigotes de un felino. Sabemos que no son simples pelos, son órganos sensoriales táctiles altamente evolucionados que le permiten al animal sentir su entorno, detectar cambios ínfimos en la presión del aire y navegar en la oscuridad total sin chocar jamás con obstáculos. El cabello humano cumple una función análoga, pero operando en una octava superior de vibración y conciencia. Es la única parte de nuestro sistema nervioso que se atreve a salir de la seguridad del cuerpo físico para interactuar directamente con el vasto campo electromagnético del ambiente. Se ha observado en estudios de fotografía Kirlian que captura las descargas eléctricas coronales de los objetos vivos, que el cabello actúa como un conducto visible para la emisión y recepción de energía vital, creando un halo radiante alrededor del cráneo, que varía en intensidad según la salud y la longitud del mismo. Existe una conexión profunda y poco discutida entre el cabello y el fluido cerebroespinal. En muchas tradiciones esotéricas se considera que el cabello es la cristalización del pensamiento, una manifestación física de las corrientes mentales que circulan por el cerebro. Al crecer desde la parte superior de la cabeza, el punto exacto donde reside el chakra corona, el cabello se nutre de los minerales y las energías que el cuerpo procesa en sus estados más elevados de conciencia. No es casualidad que en momentos de estrés extremo o trauma emocional profundo, el cabello sea lo primero en caerse o perder su brillo vital, pues está intrínsecamente ligado a la vitalidad de nuestro sistema nervioso central y a nuestra capacidad de procesar la realidad. Además de su función conductora eléctrica, el cabello opera como un mecanismo de recolección fotónica sumamente sofisticado. La melanina, el pigmento que da color a tu cabello, tiene propiedades semiconductoras probadas que le permiten absorber la energía solar y convertirla en impulsos que son enviados hacia el interior del cráneo, estimulando directamente la glándula pineal y la pituitaria. Estas glándulas son los centros de control maestros de nuestra percepción espiritual y regulación hormonal. Al cortar el cabello, especialmente en la base del cráneo o la nuca, se reduce drásticamente la capacidad del cuerpo para captar estas señales ambientales sutiles, dejándonos parcialmente ciegos en el plano energético. Es como si tuvieras una radio de alta fidelidad capaz de sintonizar frecuencias lejanas de sabiduría, pero decidieras romper la antena telescópica. La radio seguiría encendida, sí, pero solo podrías escuchar la estática confusa o las emisoras locales más fuertes y ruidosas, perdiendo por completo la capacidad de sintonizar las señales finas de la intuición y la guía divina. Esta desensibilización masiva es la razón oculta por la cual la sociedad industrializada promueve cortes de cabello estandarizados
y el uso constante de productos sintéticos. Cuando tus sensores naturales están amputados o bloqueados, te vuelves dependiente exclusivamente de tus 5 sentidos físicos básicos, lo que te hace mucho más fácil de manipular, ya que tu capacidad para intuir el peligro o leer las intenciones ocultas de los demás se ve severamente comprometida. Ahora que entiendes que tu cabello es un radar vivo diseñado para mantenerte conectado con la realidad superior, es momento de revelar quién es el que se beneficia de que este radar esté apagado y quién está intentando volar por debajo de tu zona de detección para acceder a tu mente. Al adentrarnos en el terreno de las fuerzas que operan en las sombras y que se benefician de nuestra desconexión, es crucial que mantengas la calma y la objetividad analítica. No estamos hablando de monstruos de cuentos infantiles ni de demonios caricaturescos con tridentes, sino de inteligencias frías, calculadoras y extremadamente antiguas que los gnósticos del pasado denominaron arcontes, una palabra que simplemente significa gobernantes o príncipes. Estas entidades no poseen un cuerpo físico biológico como el nuestro y por lo tanto carecen de la capacidad de generar la energía emocional y creativa que nosotros producimos naturalmente como respirar. Son en términos funcionales y precisos parásitos de la conciencia que operan en una frecuencia de realidad ligeramente desplazada de la nuestra. Lo suficiente para ser invisibles al ojo humano promedio, pero lo bastante cerca para interactuar directamente con nuestra psique. Su alimento predilecto, la fuente de energía que los sostiene, son las frecuencias vibratorias bajas que emite el ser humano. El miedo, la ansiedad, la confusión, la ira y la desesperanza. El modus operandi de estas entidades es la intrusión mental. Necesitan provocar esas emociones específicas en ti para poder cosechar la energía resultante, y la forma más eficiente de hacerlo es insertando pensamientos que no son tuyos. Aquí es donde la anatomía oculta de tu cabeza juega un papel defensivo crítico, pues el cerebro humano funciona fundamentalmente con electricidad y cada pensamiento es un impulso eléctrico. Los arcontes, al ser entidades de naturaleza electromagnética, tienen la capacidad técnica de influir en estos impulsos si el campo energético del individuo es débil o poroso. Ellos envían sugerencias sutiles, pensamientos repetitivos de duda, escenarios catastróficos o voces críticas, esperando que tú te identifiques con ellos, los aceptes como propios y comiences a generar la angustia emocional que ellos necesitan consumir. Un cabello largo, sano y no tratado químicamente genera un campo electromagnético toroidal alrededor de la cabeza. Este campo actúa como un escudo protector, un firewall biológico similar a como la atmósfera de la Tierra quema los meteoritos antes de que toquen el suelo. La energía estática y la vibración que mantiene el cabello crean una barrera de interferencia que dificulta enormemente que estas frecuencias externas penetren en tu mente subconsciente y tomen el control de tu atención. Tu cabello está diseñado biológicamente para filtrar y neutralizar las proyecciones psíquicas negativas antes de que se conviertan en pensamientos conscientes. Cuando este escudo está intacto, posees una especie de inmunidad diplomática espiritual. Puedes sentir la presencia de la negatividad, pero no te penetra ni te posee, dándote el tiempo y la claridad para discernir qué pensamientos provienen de tu esencia divina y cuáles son inserciones artificiales del sistema. Es muy probable que en algún momento de tu vida hayas experimentado la evidencia física de este ataque sin saberlo. ¿Alguna vez has sentido como si caminaras a través de una telaraña invisible que se pega a tu cara, aunque al revisar no haya ninguna araña cerca? O tal vez has tenido rachas
de pensamientos intrusivos y oscuros que parecen tener una voz o un tono distinto al tuyo, pensamientos que surgen de la nada cuando estabas tranquilo. Estas no son alucinaciones ni fallos cerebrales, son los síntomas táctiles y mentales de que tu campo está siendo sondeado por estas inteligencias. Esa sensación de telaraña es a menudo la interpretación de tu sistema nervioso al rozar con una frecuencia parasitaria que intenta adherirse a tu campo. Este conocimiento de protección era estándar en las escuelas de misterio de la antigüedad y entre los pueblos originarios de todo el mundo, hasta que una figura específica llegó para codificarlo no solo como una práctica de guerreros, sino como una ley sagrada que lamentablemente hemos malinterpretado y simplificado durante 2 milenios. Para profundizar en la validación histórica y técnica de este conocimiento, debemos sumergirnos en uno de los errores de traducción y comprensión más significativos que ha moldeado la teología moderna y nuestra percepción de lo sagrado. Durante siglos, la institución eclesiástica ha repetido incansablemente que a Jesús se le llamaba el Nazareno, simplemente porque provenía de la ciudad geográfica de Nazaret, una explicación simplista que satisface a la mente superficial, pero que oculta una designación mucho más poderosa y antigua. Esta interpretación geográfica es una cortina de humo que vela un estatus operativo específico. La palabra raíz verdadera no apunta a un lugar en el mapa, sino al término hebreo Nazir o Nazareo, que describe a aquellos individuos selectos que habían tomado un voto inquebrantable de consagración total, tal como se describe minuciosamente en el libro de Números, capítulo 6. La regla fundamental de este pacto antiguo no era una cuestión ética ni moral en su esencia, era puramente técnica y biológica. Ninguna navaja tocaría jamás su cabeza. No se trataba de una prohibición arbitraria ni de una moda estética religiosa, sino de una instrucción precisa para mantener intacto el hardware de conexión con lo divino, asegurando que la interfaz entre el hombre y el espíritu permaneciera sin alteraciones. El ejemplo más visceral y lamentablemente malinterpretado de esta tecnología en acción lo encontramos en la historia de Sansón. La narrativa popular, diluida para el consumo masivo, nos ha vendido una versión casi caricaturesca de un hombre con fuerza muscular sobrehumana, similar a un superhéroe de cómic cuya única debilidad mágica era un corte de pelo. Pero si leemos el texto con ojos gnósticos y con un entendimiento básico de la bioenergía, la historia cambia radicalmente de tono y significado. La fuerza legendaria de Sansón no residía en la hipertrofia de sus bíceps ni en su genética física. Era una manifestación directa del espíritu, el Ruach, fluyendo a través de su sistema nervioso sin impedimentos ni resistencias. Su cabello largo funcionaba como una extensión superconductora de su sistema nervioso que le permitía canalizar cantidades masivas de energía cósmica hacia el plano físico, convirtiéndolo en un canal puro de la voluntad divina. Cuando Dalila, actuando como un agente infiltrado del sistema de control de su época, le cortó las 7 trenzas de su cabeza, el texto bíblico no nos dice que sus músculos se encogieron o que se volvió anémico. El texto revela algo mucho más aterrador y preciso. El Señor se apartó de él. La conexión se rompió. Al cortar el conducto físico, la señal divina dejó de llegar y Sansón se convirtió instantáneamente en un hombre ordinario, ciego y esclavo de los filisteos. Esta no es una fábula moral. Es una advertencia codificada sobre lo que sucede mecánicamente cuando permitimos que el mundo corte nuestra antena. Perdemos la visión espiritual y terminamos girando la rueda del molino para nuestros opresores, desconectados de nuestra fuente de poder. Jesús,
Como el maestro iniciado por excelencia, conocía profundamente esta mecánica y la aplicaba rigurosamente. Las representaciones tradicionales que lo muestran con cabello largo no son un error artístico ni una coincidencia cultural. De hecho, en el contexto romano del primer siglo, el cabello corto era la norma estricta para los hombres civilizados, mientras que el cabello largo se asociaba con los bárbaros o con los filósofos rebeldes que desafiaban el orden establecido. Mantener su cabello intacto era un acto deliberado de preservación energética y disidencia espiritual. Él necesitaba mantener su corona biológica en perfectas condiciones para sostener una comunicación ininterrumpida con el Padre y para percibir las fluctuaciones sutiles en los campos energéticos de quienes lo rodeaban. Esta capacidad sensorial aumentada le permitía sanar, expulsar entidades parasitarias y navegar las trampas intelectuales de los fariseos con una sabiduría que parecía sobrenatural, simplemente porque operaba con el ancho de banda completo, mientras que aquellos, a su alrededor, funcionaban con la señal limitada por sus propias restricciones culturales y religiosas. Si Jesús y los grandes profetas protegían su cabello con tanto celo, entendiendo que era la fuente de su claridad y conexión, ¿qué le está haciendo el mundo moderno a tu cabello hoy mismo para dejarte indefenso ante las mismas fuerzas que ellos combatieron? El sistema de control conoce perfectamente esta mecánica de la anatomía oculta. Por eso, a lo largo de la historia moderna, la primera acción que toman los ejércitos, las prisiones o los campos de adoctrinamiento al capturar a un nuevo recluta o prisionero es raparle la cabeza inmediatamente. Nos dicen que es por higiene, disciplina o uniformidad, pero el efecto real y buscado es la ruptura traumática de la individualidad y la sumisión absoluta de la voluntad personal. Al eliminar la antena física, el individuo pierde su conexión con su intuición superior y se vuelve dependiente de las órdenes externas para saber cómo actuar, volviéndose más dócil, más fácil de programar y mucho más vulnerable a la sugestión colectiva de la colmena. Sin su protección natural, la mente queda expuesta a la intemperie astral, reduciendo al ser humano a sus instintos más básicos de supervivencia y obediencia. Sin embargo, en la vida civil cotidiana, la guerra contra tu antena es más sutil, seductora y peligrosa porque se disfraza de belleza y cuidado personal. Vivimos en una era de guerra química no declarada, donde el campo de batalla es tu propio cuerpo. La gran mayoría de los productos comerciales para el cabello que llenan los estantes, desde los champús de supermercado hasta los tratamientos de lujo, están cargados de siliconas, parabenos, sulfatos y derivados del petróleo. Estos compuestos no solo son tóxicos a nivel biológico, sino que actúan como aislantes eléctricos extremadamente eficaces. Al recubrir cada hebra de tu cabello con una capa de plástico sintético para darle un brillo artificial y sano, estás efectivamente envolviendo tu antena en cinta aislante, bloqueando la capacidad del cabello para respirar, intercambiar iones con el ambiente y captar las frecuencias sutiles que necesitas para navegar tu realidad. El daño se agrava exponencialmente con los procesos agresivos de decoloración y alisado térmico que queman la estructura proteica del cabello para cambiar su color o forma, matando literalmente la vida que reside en él. Un cabello químicamente procesado es, en términos esotéricos, tejido zombificado. Puede que se vea estéticamente agradable y cumpla con los estándares de moda, pero funcionalmente está muerto. No hay flujo de energía, no hay sensibilidad y no hay protección. Se convierte en un peso muerto que tu campo áurico debe arrastrar, una carga estática que acumula suciedad psíquica en lugar de repelerla.
Es la diferencia abismal entre tener un cable de cobre puro, capaz de transmitir electricidad de alta tensión, y tener un cable oxidado, roto y cubierto de goma derretida. El sistema te vende la idea de que necesitas todos estos productos para ser valioso, cuando en realidad te están vendiendo las herramientas para tu propia castración sensorial. Quiero hacer una pausa aquí porque tu experiencia es la mejor validación de esta teoría. Si alguna vez has sentido esa presión extraña o telaraña en el rostro que mencionamos al inicio, o si has notado que tu intuición se apaga y te sientes más confundido después de un corte de cabello drástico, te invito a que lo escribas ahora mismo en los comentarios. Al compartir tu testimonio, ayudas a otros a ver que estos síntomas no son locura, sino efectos secundarios de una desconexión sistemática. Pero cuidado, porque incluso si decides rebelarte y dejar crecer tu cabello al natural, existe una trampa aún más sutil esperando a aquellos que lo hacen por las razones equivocadas, un peligro que puede convertir tu antena sagrada en un imán de desgracias. Los arcontes son maestros del engaño y la tergiversación, capaces de usar incluso tu deseo de despertar y tener cabello largo en tu contra si la motivación subyacente está contaminada. Existe una trampa sutil en la intención que puede invertir completamente la función de tu cabello: la vanidad. Si dejas crecer tu melena únicamente para ser admirado físicamente, para seducir, para proyectar una imagen de superioridad o para alimentar tu ego, inviertes la polaridad eléctrica de la antena. El cabello es un amplificador de intención. Si tu intención es atraer miradas y validación externa, eso es exactamente lo que harás, pero a un costo energético devastador. En lugar de emitir una frecuencia de soberanía, protección y conexión divina, comienzas a absorber indiscriminadamente la energía de la envidia, la lujuria, el juicio y los deseos proyectados de las personas que te miran. Tu cabello deja de ser un escudo y se convierte en una red de arrastre que atrapa las proyecciones bajas del entorno. Como la mayoría de las personas no tienen la conciencia ni el entrenamiento para filtrar estas energías, esa suciedad psíquica se filtra directamente hacia la cabeza a través de los folículos, provocando dolores de cabeza inexplicables, migrañas, fatiga crónica, cambios de humor repentinos y una sensación de pesadez mental. El sistema te anima constantemente a obsesionarte con la apariencia externa de tu cabello, con el volumen y el brillo superficial, mientras te empuja a ignorar completamente su función interna y sagrada. De esta manera, convierten lo que debería ser un escudo sagrado contra la oscuridad en un imán para la parasitación energética, dejándote agotado y confundido. La sociedad moderna ha creado así una tormenta perfecta. Por un lado nos obliga a cortar nuestra conexión, y si logramos mantenerla, nos enseña a envenenarla con químicos o a cargarla con intenciones egocéntricas que nos dañan. Para evitar caer en esta trampa y restaurar la verdadera funcionalidad de tu corona, necesitas aplicar una tecnología de sellado y consagración que era conocida por los círculos internos más cercanos al Nazareno, específicamente preservada por la figura de María Magdalena. Romper este ciclo de desconexión y recuperar tu autoridad espiritual no requiere que te mudes a una cueva remota, ni que abandones la sociedad moderna para vivir como un ermitaño aislado del mundo. La verdadera rebelión es interna y práctica, y puedes recuperar tu poder estando justo donde estás ahora, simplemente aplicando el antiguo ritual de sellado y consagración que María Magdalena y los círculos internos de Jesús conocían bien y practicaban con devoción. Esta es una técnica olvidada que transforma tu cabello de un simple accesorio muerto a una herramienta viva de luz. La recuperación de tu autoridad comienza con un entendimiento lingüístico fundamental
que ha estado oculto a plena vista en las Escrituras. La palabra Cristo, proveniente del griego Christos, no es originalmente un apellido como nos han hecho creer, sino un título técnico muy específico que significa el ungido. Jesús fue el ungido, y aquellos que seguían el camino interior sabían que la unción con aceites sagrados no era un ritual religioso vacío ni una simple costumbre higiénica del desierto, sino una tecnología de sellado áurico precisa. Cuando María Magdalena ungió los pies y la cabeza del Maestro con nardo puro, no lo hizo por un capricho sentimental, sino porque, como conocedora de los misterios profundos, estaba aplicando una capa de protección vibratoria de alta frecuencia antes de su enfrentamiento final con las potestades del sistema. Tú puedes y debes replicar esta ciencia en tu vida diaria para restaurar la funcionalidad de tu antena biológica. El secreto reside en la naturaleza molecular del aceite natural. Los aceites esenciales puros y los aceites portadores orgánicos actúan como cristales líquidos, tienen la capacidad física de retener y amplificar la intención y funcionalmente operan como un aislante eléctrico superior. Cuando aplicas una fina capa de aceite sobre tu cabello, estás realizando dos acciones simultáneamente. Estás nutriendo la fibra con vida y estás creando un escudo refractario contra la estática negativa del entorno, similar a aislar un cable de alta tensión. Para realizar este protocolo de blindaje no necesitas herramientas costosas, solo conciencia y constancia. El proceso comienza con la limpieza energética, que es distinta de la limpieza higiénica con agua. Durante el día, tu cabello ha estado actuando como una red, atrapando polvo físico, pero también formas de pensamiento ajenas y residuos emocionales de los lugares que visitaste. Antes de aplicar cualquier protección, es imperativo que barras esos escombros. Debes tomarte unos minutos para cepillar tu cabello conscientemente. No con prisa ni fuerza bruta, sino visualizando que con cada pasada del cepillo estás barriendo la suciedad psíquica y redistribuyendo tu propia energía vital desde la raíz hasta las puntas. Este acto mecánico es crucial porque reordena el campo electromagnético de tu cabeza, alineando las fibras para que el flujo de energía sea coherente y no caótico. Una vez que el cabello está ordenado, procedes a la unción. Colocas unas pocas gotas de aceite de alta vibración, como incienso, mirra o romero, en la palma de tus manos y las frotas para activar el aceite con tu propio calor y magnetismo corporal. En este momento debes establecer una intención clara, declarando mentalmente que te cubres con una armadura de luz. Aplicas el aceite suavemente, concentrándote especialmente en la coronilla, tu conexión con la fuente y en las puntas del cabello. Las puntas abiertas o dañadas son fugas de energía, pequeños agujeros en tu aura por donde se escapa tu vitalidad. Al sellarlas con aceite, cierras esas fugas y contienes tu poder dentro de tu propio circuito. Con tu escudo activado para el día, estás protegido. Pero el momento de mayor vulnerabilidad ocurre cuando cierras los ojos, y es ahí donde necesitamos una geometría específica para sobrevivir a la noche. Todo comienza por la noche antes de entrar en el estado de sueño, que es técnicamente cuando somos más vulnerables a los ataques psíquicos y a la alimentación de los arcontes, ya que nuestra guardia consciente baja completamente. Existe un error común que cometen incluso aquellos que ya cuidan su cabello espiritualmente, y es dormir con el cabello suelto y esparcido por la almohada. El cabello suelto durante la noche tiende a enredarse con el movimiento y a crear estática por la fricción con las telas, lo que genera un campo de ruido electromagnético alrededor de tu cabeza que facilita las pesadillas, la confusión astral y la intrusión de entidades. Si tu antena está desplegada y sin control, mientras tu conciencia duerme, capta cualquier señal basura que flote en el ambiente onírico. La técnica ancestral para evitar este drenaje es el trenzado.
Al trenzar tu cabello, no estás simplemente peinándote. Estás utilizando la geometría sagrada de la hélice, imitando la estructura misma del ADN y de las corrientes de energía cósmica que fluyen en espiral. Una trenza funciona técnicamente como un circuito cerrado, una batería biológica que almacena tu energía y la mantiene circulando dentro de tu propio campo durante las horas de sueño, impidiendo que se disperse o sea cosechada por entidades externas. Al entrelazar los tres mechones, estás sellando la unidad de tu mente, cuerpo y espíritu en un solo cordón de fuerza. Es un acto de contención de poder. Al despertar por la mañana y desatar la trenza, liberas esa energía acumulada durante la noche, comenzando el día con una reserva de fuerza, vitalidad y claridad mental que la mayoría de las personas, con su cabello cortado o desprotegido, simplemente no tienen y no pueden comprender. Al aplicar esto consistentemente, notarás un cambio inmediato en la calidad de tu descanso. Los sueños se volverán más vívidos y menos caóticos, y te levantarás con la sensación de estar completamente recargado en lugar de drenado. Esta práctica convierte tus horas de sueño en un periodo de recarga espiritual segura, en lugar de un campo de batalla abierto. Pero la verdadera transformación ocurrirá cuando aceptes plenamente lo que estos actos implican para tu identidad en este mundo. Has llegado al final de esta transmisión, pero en realidad estás al comienzo de una recuperación profunda de tu herencia divina. Lo que hemos explorado no se trata de vanidad, ni de estética, ni de seguir una nueva moda espiritual superficial para sentirte especial. Se trata estrictamente de funcionalidad operativa. Se trata de comprender que tu cuerpo es el templo del espíritu, no en un sentido metafórico o poético, sino en un sentido literal y técnico. Cada parte de ti tiene un propósito sagrado, y el cabello ha sido sistemáticamente atacado, ridiculizado y cortado por la sociedad por una razón muy específica y estratégica. Porque un ser humano conectado a su propia fuente de sabiduría, con sus antenas intactas y su escudo activado, es incontrolable. Un ser así no necesita intermediarios humanos para hablar con Dios, y no puede ser engañado por las ilusiones del miedo que el sistema proyecta constantemente para mantenernos sumisos. Tomar la decisión consciente de dejar crecer tu cabello, de cuidarlo con productos naturales y de consagrarlo como una herramienta espiritual es uno de los actos de rebelión más silenciosos y poderosos que puedes realizar en el mundo moderno. Es una declaración visual y energética de que te sales de la fila, de que rechazas la uniformidad gris que los arcontes desean para la humanidad y de que reclamas tu derecho de nacimiento a la intuición y la protección divina. Al hacerlo, te unes a la fila invisible de los nazareos, los profetas, los sanadores y los maestros que han mantenido esta llama encendida a través de los milenios. Ellos nos recuerdan que la fuerza de Sansón y la luz de Jesús no son mitos lejanos inalcanzables, sino potenciales latentes en nuestra propia biología esperando ser reactivados. No esperes a que alguien más te dé permiso para potenciarte. La herramienta ya está creciendo en ti en este mismo instante. Empieza hoy mismo. Tira los químicos, busca tus aceites, consagra tu cabeza y observa cómo poco a poco la niebla mental se disipa, la ansiedad disminuye y la sensación de ser observado es reemplazada por la certeza absoluta de estar protegido. Recupera tu corona. Porque un rey o una reina sin corona es solo un súbdito más, pero tú has sido llamado a reinar sobre tu propia mente y espíritu. El sistema puede intentar cortar las flores, pero no puede detener la primavera si tú decides ser el jardín. Que tu cabello sea tu voto, tu escudo y tu antena hacia la verdad eterna.